Hoy en Ya corre la saeta hablamos de la victoria importantísima del Real Madrid femenino ante el Villarreal en los cuartos de final de la Copa de la Reina, que se resolvió con el primer gol de Linda Caicedo con la camiseta blanca. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de Ya corre la saeta. Hoy vamos a hablar de esa victoria del Real Madrid femenino por 1-2 ante el Villarreal en la prórroga de los cuartos de final de la Copa de la Reina. Hay muchísimo que comentar porque fue un partido que se extendió, que dio al Real Madrid un contexto diferente, nuevo, en el que no estaba acostumbrado a jugar, y eso se notó. Y entonces me parece interesante que podamos comentar algunos puntos, algunas claves que creo que influyeron en ese partido. Sin más, y yendo al choque en sí, para mí el punto definitivo y que marca todo el partido, como comenté en algún vídeo previo en el canal sobre el favoritismo del Real Madrid sin el Barça en la Copa de la Reina, era cómo iba a responder el equipo en un contexto en el que solo te vale ganar, y una derrota no es un partido más en el que no dejas de sumar 3 puntos, sino que pasa a ser considerado como fracaso, incluso humillación por aficionados rivales, ridículo, etc. Son palabras muy gruesas y que pueden afectar a cómo va el partido. Entonces, por tanto, creo que eso al Real Madrid le acabó condicionando y le hizo que el partido fuese al límite hasta tener que decidirse en la prórroga. De inicio, el Villarreal salió muy compacto, con un 5-4-1 en defensa, intentando maximizar sus posibilidades y ahogar al Real Madrid. Las bandas con Atenea y con Olga estuvieron muy bien tapadas, y eso hizo un tapón para el ataque del Real Madrid, que tampoco estuvo muy preciso en el juego combinativo por dentro, con Sornosa y con Abelleira, con Weir por delante. La escocesa por primera vez la vi un poquito oxidada en su juego, es normal que algún día ocurra, pero todo ello confluyó para que el partido al Real Madrid no le saliese nada brillante. El mismo gol de Esther González tras disparo fuerte al palo de Teresa Abelleira y el rechace fue un poco feo, ¿no? Poco vistoso, pero era lo que tenía que hacer en ese contexto de partido. Para el Real Madrid un gol iba a llegar así, porque por fútbol no se estaba generando demasiado. Y en cuanto el partido fue avanzando, como digo, la sensación de cierre, de bloqueo, de pesadez, rigidez, tanto mental como física, hizo que el Madrid se metiese en su propio laberinto, en un laberinto mental en el que ese no poder perder, ese estar a los pies de un precipicio, te bloquea y puede dar al traste con las aspiraciones de conseguir el primer trofeo de la historia del club. Ese deseo, ese anhelo tan bonito y tan importante es al mismo tiempo un arma de doble filo en el fútbol, porque para mí el fútbol se juega con la mente, y eso indiscutiblemente afecta. Llegado el minuto 70-75, lo que vimos fue un Madrid temeroso, algo temeroso, no queriendo liarla en algún momento, como cuando lo piensa acaba sucediendo, como pasó en ese gol en propia puerta de Ivana Andrés, tras un muy buen centro, eso sí hay que decirlo, de la jugadora del Villarreal, Pancha Lara. Aún así, ese cara y cruz en la defensa con Ivana y con una Claudia Florentino que, en cambio, en mi opinión, sí que cuajó un muy buen partido en los primeros 90 minutos de juego reglamentario. Fue, diría, casi la mejor de Blanco. Estuvo muy valiente, estuvo expeditiva. Casi todas las ocasiones prometedoras del Madrid llegaron por balones largos de la jugadora blanca, y eso dice mucho de lo poco que jugó el Madrid en cuanto a juego combinativo, pero habla bien de Claudia. Aún así, en cuanto el partido avanzó y la sensación de que ya había que resolverlo como fuese se asentó, Alberto Toril, con sus propios cambios, en parte pensando, yo creo, en el partido del Atlético de Madrid, el derbi que se jugará el domingo, y por tanto había que compensar y administrar minutos de juego entre las jugadoras, pero sobre todo con esa amplitud de banquillo que tiene el Real Madrid, pues sí que permitió desnivelar la balanza con respecto a un Villarreal que había hecho un esfuerzo magnífico, defensivo, pero muy sacrificado, y con el paso de los minutos acabó penalizando
al Villarreal, porque si estas jugadoras, aunque tengan ese bloqueo mental del Real Madrid, como hablaba, esa presión añadida, encuentran un momento de tranquilidad para empezar a jugar, en cuanto el fútbol fluye, eso es el mismo bloqueo rápidamente puede desaparecer. Y es lo que ocurrió. Apenas se vio, entraron Toletti, entraron Feller con esos pulmones que tienen, esa capacidad de descargar juego, de en una jugada individual, en una conducción, dar oxígeno al equipo. Eso por un lado, creo que ayudó mucho al Real Madrid. Luego, por supuesto, la entrada de Linda Caicedo, que había, cuando pisa el terreno de juego, el resultado era todavía de 0-1, podía pensarse que el contexto iba a ser favorable para la colombiana, porque el partido podría cerrarse, acabar así, sin demasiado fútbol, pero sin líos, sin sorpresas. No fue así. Llegó el empate y el contexto cambió totalmente. Ahora esa jugadora que entra al campo con piernas frescas tiene indiscutiblemente que responder y tiene que intentar, junto a las jugadoras que también han entrado, resolver y rescatar el partido para el Real Madrid. Estuvo muy valiente, jugó por un lado de una forma muy sencilla, muy clara, muy limpia cuando debía, sin alardes excesivos para perder el balón, abrió el juego, lo movió y luego tuvo esa capacidad para coger galones, de forma valiente, probar conducciones, probar jugadas un poquito más arriesgadas, pero son lo que en ese momento, en ese contexto, necesitabas para conseguir el gol de la victoria, y ahí la vi muy bien, y creo que estos minutos de juego de Caicedo le van a servir para ganarse al cuerpo técnico y empezar a disputar minutos de importancia, no solo minutos de adaptación, sino también minutos de importancia cuando se necesite resolver un partido. Por supuesto, en la mejor jugada del encuentro para el Real Madrid, que llegó en el minuto 100, ya en la prórroga, y eso dice mucho, la culminó Linda Caicedo, poniendo la guinda a lo que es su debut, porque podríamos enlazar el partido de la Lama con en esos primeros minutos, y puso la guinda estando donde debía, bueno, o donde no debía realmente, porque apareció ella en esa posición de casi delantera centro tras una fantástica jugada iniciada por Weir, continuada por Maite Oroz, con su inteligencia aportando la claridad para meter el pase al hueco, al que llegó una incansable, y hay que alabar ese despliegue físico de Sofía Esbaba, que a esas alturas de partido, siendo lateral, llegó a pisar línea de fondo para poder poner el centro, hay que decirlo eso también. Y luego ese desmarque de delantera lista de Naikari, arrastrando en el primer palo a la primera línea de centrales, de defensa, para abrir el hueco a sus espaldas que pudiese aprovechar la jugadora que llegase. En este caso, una Linda Caicedo que no dudó, muy fría, empujó el balón a gol y firmó su primer tanto con el Madrid, un tanto valiosísimo, no uno cualquiera, porque es un gol en la prórroga de unos cuartos de final de la Copa de la Reina, y esto abre al Madrid las posibilidades de estar a 2 partidos de su primer título oficial como sección del club blanco. Aún así, lo que viene ahora no es poca cosa, porque es el derbi de Liga contra el Atlético de Madrid. Las diferencias en la tabla son grandes, los 3 puntos no son determinantes, pero importará mucho más las sensaciones que ambos equipos puedan dejar para sus aficiones y para la confianza propia en cuanto a dar una buena imagen. El Madrid vendrá con esta carga de minutos extra, hay que decirlo, jugó un día después y hay que añadir los 30 minutos de prórroga, por tanto será muy interesante ver cómo Alberto Toril responde y encaja las piezas para poder competir bien en la Ciudad Deportiva Wanda, pero creo que será un partido bonito, abierto de tú a tú, porque los dos rivales querrán ganar para dar una imagen, proyectar una imagen de refuerzo ante un rival directo y con una rivalidad histórica como es la del derbi madrileño. Entonces, por tanto, estoy deseando que llegue ese partido, lo intentaremos comentar aquí y, por supuesto, dejarme cualquier aporte que queráis hacerme de este análisis sobre el partido de Copa de la Reina, cómo lo visteis, cómo veréis lo que viene. Aquí me tenéis para comentarlo y, como siempre, también en Twitter, en Alcalá Zamora Fer. Un saludo.